Buenas noches, bienvenidos a todos los presentes a esta conferencia de la Orden Rosacruz Om, el Orden de Melquisedec. Bienvenidos a las personas que nos acompañan por la red social del Zoom y también a los que nos acompañan por la red social del Star Meeting esta noche, eh, con un tema que es el ego y su origen. Para comenzar, tenemos que decir que la Orden Rosacruz Om es el orden de Melquisedec, es el vehículo de expresión de la Venerable Logia Blanca. Esta orden Rosacruz Om ha sido fundada por el venerable maestro Om Yo Wans Om. La orden Rosacruz Om no tiene ninguna relación con ninguna organización autodenominada Rosacruz en este planeta, y también tenemos que decir que la orden Rosacruz Om es ciencia, es arte y es religión. Esto es importante porque de forma general, estos tres conceptos engloban lo que es la enseñanza Rosacruz, lo que es la enseñanza del Cristo cósmico. Es ciencia objetiva, porque tal cual, digamos, el cientifismo que se investiga, la forma de investigar, eh, llegar a la verdad, supuesta verdad, del cientifismo es la experimentación, es decir, el acierto y el error. En cambio, con la enseñanza Rosacruz podemos hablar que es una ciencia verdadera, ¿cierto? Y esta ciencia es una ciencia objetiva. Pero para poder llegar a la verdad, tenemos que experimentar las palabras escritas por el venerable maestro Om Yo Wans Om en sus textos, en sus audios, en todas las publicaciones que el venerable maestro Om Yo Wans Om realiza, y nos dicta como una cátedra de luz y de fuego y de luz, para nosotros, los que aspiramos en algún momento, incluso llegar a ser aspirantes a la Orden Rosacruz Om, no se diga ser ya discípulos de un maestro, ¿no? Entonces, en base a la ciencia objetiva, la experimentación en nosotros mismos, ¿no? Lejos de la ficción, de lo que es lo irreal, lo ilusorio, aquello que se denomina maya. La única forma para encontrar la verdad es la experimentación en nosotros mismos. No hay otro método, porque si nosotros solamente no llevamos a la práctica lo que leemos, nos vamos a convertir en teorizantes, fanáticos teorizantes, ¿eh? O vamos a caer en lo que es la creencia. Por eso es que la Orden Rosacruz Om, con su ciencia objetiva, nos invita a la experimentación diaria en nosotros mismos, en este autoconocimiento de nosotros mismos. También la Orden Rosacruz Om es arte, y es que en base a esta experimentación nosotros cultivamos en nuestra vida misma, en la praxis, eso que es la real belleza interior. Y esa real belleza interior tiene relación con Dios, ese Buddhata, esa conciencia que está dentro de nosotros, esa parte de Dios, ese embrión de alma, es esa belleza, esa bella durmiente. Y decimos bella durmiente porque en realidad en cada animal racional que pobla este planeta, esa conciencia está dormida, está esclavizada, seccionada. Y, y la vivencia de los 5 valores de la Orden Rosacruz Home tiene la finalidad de revolucionarnos, de transformarnos, pero en primera instancia en el despertar de la conciencia, en el despertar de esa belleza interior. Y también la Orden Rosacruz Home es religión. Es decir, que con la ciencia y con el arte de Rosacruz nos encaminamos a eso que es realmente Dios. Logramos la cristificación,
El despertar de la conciencia, la cristificación y la unión definitiva en Dios. Es decir, logramos el religar, que es la palabra religión en latín, que significa unión con eso que es Dios. Para la conferencia de esta noche debemos recordar también que en la gran mayoría de las conferencias realizamos la explicación de que el animal racional es un trío de materia, energía y ego. Y la conciencia que se encuentra dormida. Cuando hablamos de materia, estamos denominando o estamos refiriéndonos a la constitución pluridimensional de los cuerpos naturales que van desde el cuerpo físico hasta el cuerpo causal en los animales racionales. Es decir, si sumamos los cuerpos, son 5 cuerpos. Cuando nos referimos a la energía, estamos refiriéndonos a la diversidad de modalidades energéticas que posee cada uno de esos cuerpos. Y cuando nos referimos al ego, nos referimos a esa serie de múltiples valores agregados psíquicos que en suma son lo que constituye el animal racional. Y este ego está compuesto por una infinidad de yoes. Es decir, los yoes son legión. Hay una parte de la Biblia que quiero leerles, justamente es el capítulo Marcos, capítulo 5, versículo de 1 al 13, de la Biblia con la traducción de los textos originales en hebreo y griego y en español por Casiodoro de Reina. Dice, y vinieron al otro lado del mar, a la provincia de los ganaderos, y salido de él, del barco, luego le salió al encuentro un hombre que los sepulcros con un espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podía alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Clamando a gran voz le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciéndole, Legión me llamo, porque somos muchos. Le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerca de los montes en grande manada de puercos paciendo. Y le rogaron todos aquellos demonios diciendo, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y luego Jesús se los permitió. Y saliendo, aquellos espíritus inmundos entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en el mar, los cuales eran como 2000, y en el mar se ahogaron. Esta lectura de esta parte de la Biblia, Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 13, nos habla justamente de lo que es el ego. El ego en una persona que los yoes lo habían dominado completamente. Y Jesús expulsó justamente a ese ego, a esos yoes de este poseído, de este poseso. Es importante también decir de que el maestro nos enseña, el maestro Joe Wang Ong nos enseña que ninguno de los yoes que conforman el ego puede ser calificado como bueno, como divino, como superior, como trascendente, primordial, porque el yo es apenas un diablejo enteramente maligno, dañino, perjudicial, y de bueno o divinal no tiene absolutamente nada. Todos y cada uno de los yoes que carga la criatura humana son eminentemente bestiales,
salvajes, malignos, santurrones, criminales, borrachos, adúlteros, homosexuales, cínicos, fornicarios, hipócritas, ambiciosos. Son terribles, son los yoes. Sin embargo, cada uno de los yoes se cree a sí mismo justo, se cree a sí mismo un héroe, un perfecto, un sabio. Se cree a sí mismo un dechado de virtudes. Es decir, que si analizamos cada uno de esos yoes, nos podemos dar cuenta que se creen lo mejor del mundo, lo más selecto de la humanidad, los elegidos de Dios, etc. Y de esta forma, ¿no? Cada animal racional eh, tiene este manejo de los yoes y se creen los mejores padres, o nos creemos los mejores padres, los mejores hermanos, los mejores vecinos, ¿no? Y decimos, claro, como no le hago daño a nadie, entonces soy bueno. Entonces siempre también en este mismo sentido encontramos el error en otros. Juzgamos a los demás, ¿no? Yo no me equivoqué, se equivocó el otro. Yo soy correcto, yo soy justo, yo soy bueno. El otro es el equivocado. El otro es que me hace daño, yo no hago daño. Y así los animales racionales vivimos automáticamente, sin conocernos a nosotros mismos. Es decir, nosotros vivimos manejados por esos yoes. Esos yoes, dependiendo de la fuerza de cada uno de ellos, nos manejan. Es decir, si un yo en determinado momento está controlando la máquina humana, el animal racional, viene con más fuerza, eh, un yo que quiere expresarse, entonces con esa fuerza, con ese ímpetu de ese yo, lo que hace es destronar, quitar el manejo de la máquina humana, del animal racional y posesionarse para poder expresarse. ¿Sí? Todos los actos del animal racional en realidad son los actos de los yoes. ¿Por qué? Porque no emprendemos la transformación, la revolución de la conciencia, ¿cierto? Y porque no nos conocemos a nosotros mismos. Ya se leía en el oráculo de Delfos, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y sus dioses. El maestro Obje Om nos dice que realmente todos son malignos, los yoes, demonios, enemigos de lo que es divino, de eso que es Dios. Por eso, cuando el ego, en realidad, posesionado de un animal racional, conoce la enseñanza de la Orden Rosacruz Om, sabe que es su fin, sabe que eventualmente va a ser eliminado. A los yoes lo único que les interesa y les importa es satisfacerse, llegar a gozar de aquello con lo que fueron creados. Y es importante también decir que de todos estos yoes, borrachos, adúlteros, drogadictos, fumatéricos, libidinosos, bueno, todos estos yoes, el más terrible de todos es el yo de la lujuria. Y este yo de la lujuria no es uno solamente, sino es un diablejo muy particular que dentro de sí mismo tiene muchos más yoes, es decir, es una legión dentro de la legión. Y gracias a este yo de la lujuria, ¿no? Que en realidad se alimenta de la fornicación, como todos los otros yoes, ¿no? Es que nosotros caemos en este vicio, en esta situación terrible del desperdicio de nuestra simiente divina, que es la fornicación. Porque el alimento básico, indiscutible, fundamental, insustituible del ego, en realidad es la fornicación, ¿no es cierto? Eh, Cada uno de los yoes se relaciona directamente con la fornicación, otros también indirectamente, pero todos y cada uno de ellos se han creado en base a la fornicación y viven o se mantienen vivos en base a la fornicación. Cuando hablamos de fornicación, estamos hablando de que es todo acto voluntario o involuntario por medio del cual se derrama el semen. Es decir, derramar el semen es fornicar. Y este acto de fornicación en realidad lo que hace es transgredir mandatos divinos,
como el séptimo mandato del Señor Jehová, así como el tercero del Señor Buda, que simplemente es no derramarás el semen, no perderás la simiente divina. Y el maestro Om Yong Om nos enseña que todo fornicario es un anticristo. Es un anticristo porque expulsa al Cristo de su cuerpo. Es decir, expulsa el enseminis. Cuando hablamos de enseminis, estamos hablando de los espermatozoides, estamos hablando de los óvulos o de los próvulos. Allí se encuentra, como lo vamos a ver en la explicación de los 5 valores, se encuentra ese akash concentrado, esa energía necesaria, esa energía solar necesaria para poder despertar nuestra conciencia en primera instancia. Y posteriormente, en el trabajo con el arcano solar, poder cristificar nuestros cuerpos y seguir en la perfección de la perfección. Ahora bien, ¿cómo se origina ese yo? ¿Cómo se origina esta legión? ¿De qué forma? El maestro Om Yong Om nos dice que cuando eso que es Dios envía a las chispas divinas, esos embriones de alma, esos budatas, estos van realizando un descenso en los diversos cosmos suprasensibles hasta llegar al cosmos físico. Es decir, que vale decir, ¿no?, que se trasladan desde el cosmos átmico, luego al cosmos búdico, luego siguen al cosmos causal, al mental, al astral, y luego, pues, llegan a lo que es el reino, eh, mineral, luego al vegetal y por último al reino animal, los budatas, ¿no? Sin embargo, en la naturaleza, cuando se manifiesta un impulso, un fuerte impulso de un fuego volcánico y que se arrojan rocas, piedras, estrepitosamente con fuerza, entonces van a dar al candente río de fuego. Ese golpe brutal, esa fuerza, esas sensaciones violentas que experimenta, nos dice el maestro, la dura y fría roca, dan lugar a ciertas reacciones muy sutiles que junto al Budata, es decir, que en ese momento el Budata forma parte de una roca, de una piedra, entonces esa reacción hace que junto al Budata se coloque el germen de eso que es el yo. Y ya continuando con la evolución, ese Budata llega en cambio a ocupar un organismo físico, pero de una hierbita, ¿no?, pasando al reino vegetal, una hierbita silvestre, un árbol, un bosque inmenso. Entonces de repente en un día cae un rayo o simplemente una bestia en la naturaleza, nos dice el maestro, pisa la hierba, entonces se originan una serie de sensaciones dolorosas a ese cuerpo vegetal y también al budata o elemental. Y ese pequeño germen ancestral de otrora recibe el impulso necesario para poder germinar y así nace el yo. Y este yo que ha nacido se asemeja a una pequeña larva gris. Y esta larva gris se enrosca en el tallo vegetal de la conciencia elemental. Posteriormente, en su constante evolución, llega a ocupar el organismo animal, pasa al reino animal. Y allí, precisamente en el primer acto de procreación del reino animal, este ya tiene el yo germinado y en vías de desarrollo. Posteriormente, que ha pasado ese Budata por los reinos de la naturaleza, reino mineral, vegetal, animal, entonces ingresa por primera vez a la escala humana. Y precisamente ahí en la escala humana, nos dice el maestro, es presa fácil de la serpiente tentadora y cae en la degeneración animal, es decir, fornica. Entonces, en el primer acto de fornicación se sucede un tremendo revuelo que levanta intensamente todo aquello que se denomina yo y lo que hace es robustecerlo totalmente. Sin embargo, como ya sabemos, las fornicaciones continúan
una, dos, tres, cuatro veces, entonces van surgiendo las ambiciones, los celos, los odios. Entonces, ese yo incipiente, que poco a poco se ha ido robusteciendo más y más y más, se convierte en un terrible monstruo. Este terrible monstruo es que todo animal racional carga en sí mismo. Es decir, que eso que es el ego tiene sus más profundos trasfondos, en sus trasfondos tiene cautiva ya la conciencia, ¿no? Esa chispa divino Budat, porque en el proceso, como he explicado, de evolución de la conciencia, al robustecerse ese yo, inmediatamente, como un corsario, como un pirata, lo que hace es tomar ese botín, que es el Budatta, separarlo, seccionarlo, encerrarlo, y una tercera parte que no puede ser seccionada, se duerme totalmente. Entonces, como ya hemos dicho, este ego es el que maneja la máquina humana y todos los animales racionales son expresión de los yoes que conforman el ego. Y el maestro nos dice pues que eh, la única forma de poder luchar en primera instancia, primero reconocer dentro de nosotros mismos eso que es el ego y los yoes, mediante la vivencia de los 5 valores. La única forma de poder dar lucha a cada uno de los yoes que conforman el ego e ingresar en la senda de la revolución, del despertar de la conciencia, como ya lo he dicho, es con la vivencia de los 5 valores de la Orden Rosacruz. Y estos valores son vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Esa estrella de 5 puntas que los aspirantes de la Orden Rosacruz eh, debemos vivir intensamente, al unísono, todos, no solamente uno, no dos, no tres, sino los 5 valores. El maestro ya nos ha dicho que en el futuro, o tal vez en la actualidad y en el futuro también, eh, cuando se hable de la enseñanza y no se hable de los 5 valores de la Orden Rosacruz sino que se hable de uno, de dos, de tres, evidentemente estos son mensajeros, posiblemente son mensajeros del anticristo, ¿no? Que están tratando de confundir incluso a los aspirantes de la Orden Rosacruz. Porque si hablan, por ejemplo, del valor de la vida, ya lo voy a explicar, solamente, o el valor de la muerte, y no hablan de los demás valores, lo que están haciendo es desvirtuar totalmente la enseñanza, tratar de sacar del camino al aspirante y confundirlo, ¿no? Para que no termine, no inicie y no, digamos, se perfeccione en lo que son las iniciaciones. El valor de la vida, pues, es una vida totalmente trascendental. Tenemos que estar de acuerdo que lo que los animales racionales tienen es una existencia. Es decir, no viven una vida digna de llamarse vida. En realidad lo que tienen es una existencia. Y el valor de la vida nos dice que es cuidar nuestra simiente divina. Si verdaderamente las personas que poblan este planeta eh, tuvieran un alto en todo ese mare magnum de cosas que hacen todos los días para, para poder encajar en la sociedad, para poder cumplir con ciertas obligaciones, se detuvieran un poco y entendieran de que en realidad en su sexualidad, en su simiente divina, existe la capacidad para poderse convertir en superhombres, en hombres solares. El maestro ya nos dice que esa energía que viene del sol, esa energía que da vida al planeta Tierra y que gracias a la atmósfera que tiene el planeta, se transforma esa energía solar en vida y que en su gran parte de esa energía
ingresa en las aguas del planeta, en los ríos, en los mares. De igual forma, esa energía solar ingresa en el organismo humano, en el organismo del animal racional, en un complicadísimo procesamiento en el laboratorio que tiene el animal racional en relación a sus órganos de secreción interna, a sus hormonas, ¿no? Esa energía solar llega indiscutiblemente a las gónadas sexuales. Esa energía solar llega ahí justamente al semen y a los óvulos, semen en los hombres y los óvulos en la mujer. Y esa energía capaz de poder transformarnos, el animal racional, de una forma totalmente, digamos, inconsciente, lo que hace es malgastarla totalmente. Porque simplemente, como lo hemos hablado en esta conferencia, se dejan manejar esos yoes que conforman el ego. Y se satisfacen. Ya han hecho o han convertido al sexo en una gimnasia placentera. Entonces, casi todos los habitantes de este planeta son adoradores de la fornicación. El maestro nos dice que fornica el pobre, fornica el rico, fornican todos, ¿no? Y, y es simplemente porque no conocen la enseñanza, y al no conocer la enseñanza de la Orden Rosacruz no saben lo que verdaderamente vale ese oro líquido que nosotros tenemos en la parte sexual. Y esa energía que tiene que ser transmutada, es decir, tiene que ser transformada, ¿no es cierto? Por medio de la transmutación sexual, ya sea esta unipolar, bipolar e integral, es la que en realidad con la castidad científica que tiene relación a, al arcano solar, sobre todo la castidad real que nos enseña el maestro, es como nosotros podemos pasar de un estado de animal racional, convertirnos en ser humano y convertirnos también en hombres solares. Allí en ese planeta, en el planeta Sol, cuyo regente planetario es el Michael, ¿no? El Logos Michael. Ahí en ese planeta Sol viven verdaderos seres humanos, verdaderos maestros de otros tiempos. Ellos viven en este planeta porque hicieron el trabajo en la vivencia de los 5 valores y pudieron absorber totalmente la energía que tienen en la parte sexual para poder convertirse en hombres solares. Aquellas grandes almas, aquellos grandes maestros de otros tiempos, totalmente desconocidos por nosotros, están ahí y ellos nos brindan totalmente esa energía a nosotros también todos los días para poder continuar con nuestra existencia. Así que el valor de la vida es cuidar nuestra simiente divina y poder sublimarla, poder transformarla en energía divina, la energía sexual en energía divina para poder revolucionar nuestra conciencia. El valor de la muerte. Hemos hablado esta noche un poco de los yoes que conforman el ego y precisamente el valor de la muerte también. Estamos hablando de una muerte, pero una muerte mística. Es decir, la eliminación de los yoes que conforman el ego. Sin embargo, este trabajo que es para guerreros, inicia en un proceso que se le denomina el autorrecuerdo y la autoobservación íntima. Entonces, mediante el autorrecuerdo y la autoobservación íntima como conciencias, nosotros podemos estudiar, podemos reconocer estos elementos subjetivos que constituyen los yoes.
en primera instancia, poderlos estudiar, poderlos observar. ¿Para qué? Para poder detener sus expresiones, para que ya no seamos manejados por los yoes, para poder detener esa expresión de cada uno de ellos y poder o tratar de vivir conscientemente, ¿no? Tratar de tener actos conscientes. Sin embargo, cuando ya se trabaja en la práctica del arcano solar, pues ahí pues se nos brinda a las sacerdotes y sacerdotisas unidos en bodas una espada simbólica, una espada de fuego. Esa espada de fuego es el poder de Devi Kundalini, ese sacro espíritu del Espíritu Santo, de fuego del Espíritu Santo, para poder aniquilar a cada uno de los yoes. Entonces, el valor de la muerte se refiere a la muerte mística, se refiere a la muerte de los yoes. Y cada vez que sucede o que el guerrero de la Rosa y la Cruz elimina un defecto, un yo, inmediatamente, al eliminar el defecto, el yo, una parte de la conciencia que estaba encarcelada por ese yo, inmediatamente va a unirse a la conciencia que ya está despierta para poderse robustecer ahora la conciencia, para poderse perfeccionar la conciencia. Entonces, esa es la muerte mística. El valor del amor, amar a la humanidad. Y para amar a la humanidad, primero tenemos que aprendernos a amarnos a nosotros mismos como conciencia, no como ego. Es decir, el valor del amor es dar a la humanidad lo mejor que poseemos nosotros, y eso mejor que poseemos nosotros lo constituye la enseñanza de la Orden Rosacruz. Entonces, el maestro nos enseña también esa gran frase que dice, ama a tu prójimo más que a ti mismo. Ese amor a la humanidad es el que no existe en este planeta cárcel. Y por eso nos encontramos en la actualidad al borde de una locura terrible, de la degeneración más repugnante, al borde de la esclavitud, de la robotización por medio de la pandemia, porque no existe, no conoce el ego, no sabe amar. El ego sabe de satisfacción, satisfacerse a sí mismo. Y va desde esa satisfacción al dolor, que desperdiciando pues la simiente divina, indiscutiblemente el animal racional va a tener una vejez precoz y va a tener la muerte, la enfermedad. ¿Por qué? Porque el ego no sabe amar a la humanidad, porque el ego no sabe amar. Solamente la conciencia despierta puede amar, amarse a sí mismo y amar a los demás. Y el valor del amor es dar la enseñanza a los demás, al prójimo, para que inicien su revolución. Porque el maestro nos dice, nadie mastica con dentadura ajena. Cada uno tiene que emprender su lucha, emprender su odisea, emprender su guerra personal, su guerra individual. ¿Contra quién? Contra sí mismo, contra esos yoes que conforman el yo. El valor de la libertad. La práctica constante de la división de la atención consciente en individualidad, actividad y ubicación, que denominamos en la Orden Rosacruz Om el IAU Om. El valor de la libertad, que es una práctica que los aspirantes a la Rosacruz debemos realizar todos los días, a cada minuto de nuestras vidas, en cada parte que nos encontremos, precisamente para poder despertar esa conciencia y también para no ser parte de esa manipulación de los yoes. El valor de la sabiduría, simplemente dejar que el Padre cumpla con su magna obra poniendo de nuestra parte tan solo un grano de arena o de mostaza, que es nuestra vida entera. Es decir, hacer la voluntad del Padre. Ya no hacer la voluntad del ego, que es lo que reina en este planeta cárcel. En este planeta cárcel de injusticia, en este planeta cárcel de guerra, en este planeta cárcel
de violaciones, de ladrones, de muertes, en este planeta cárcel donde reina el dinero, donde el dinero es el Dios de los animales racionales. Entonces, el valor de la sabiduría es hacer la voluntad del Padre, que en el universo se hace la voluntad del Padre. Pero en este planeta cárcel no hemos aprendido como conciencias a despertar y poder hacer la voluntad del Padre. Bien amigos, eso ha sido la conferencia del día de hoy. Si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, la pueden hacer en este momento. Voy a abrir los micrófonos para que puedan ustedes, si así lo quisieran, hacer sus preguntas. Muchas gracias.